¿Un cristiano debe hablar o participar de la política? Creo que esto es una de las preguntas que como católicos solemos escuchar siempre. Pero ¿qué nos dice la Iglesia acerca de este tema? Ya que como católicos sabemos que tenemos un magisterio infalible y perenne. Bueno, como bien sabemos, la Iglesia no solo nos habla de cosas espirituales, de cosas escatológicas, es decir, de la vida después de la muerte, del más allá, de la otra vida. La Iglesia también nos habla de cuestiones sociales, y esto lo sabemos porque la Iglesia tiene una doctrina social donde trata temas como la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. En efecto, la doctrina social de la Iglesia tiene su fuente en las Sagradas Escrituras, comenzando con el Génesis, y en particular en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Esa doctrina perteneció desde el principio a la enseñanza misma de la Iglesia, a su concepción del hombre y de la vida social, y en especial a la moral social, elaborada según la necesidad de las distintas épocas. Este patrimonio tradicional ha sido después heredado y desarrollado por la enseñanza de los pontífices sobre la moderna cuestión social, empezando por la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, del Papa León XIII. En el contexto de esta cuestión, la profundización del problema del trabajo ha experimentado una continua puesta al día, conservando siempre aquella base cristiana de verdad que podemos llamar perenne. La cuestión social no ha dejado de ocupar la atención de la Iglesia. Prueba de ello son los innumerables documentos del magisterio, publicado por los pontífices, así como el Concilio Vaticano II. Prueba asimismo de ellos son las declaraciones de los episcopados o la actividad de los diversos centros de pensamientos y de iniciativas concretas de apostolado, tanto a escala internacionales como a escala de iglesias locales. Si bien es verdad que el hombre se nutre del pan, del trabajo de sus manos, es decir, no solo de ese pan de cada día mantiene vivo su cuerpo, sino también del pan de la ciencia del progreso, de la civilización y de la cultura. Entonces es verdad perenne que él se nutre también de ese pan con el sudor de su frente, o sea, no solo con el esfuerzo y la fatiga personales, sino también en medio de tensiones, conflictos y crisis que en relación de la realidad del trabajo trastocan la vida de cada sociedad y aún de toda la humanidad. No corresponde a la Iglesia analizar científicamente las posibles consecuencias de tales cambios en la convivencia humana, pero la Iglesia considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos del hombre y del trabajo, denunciar las situaciones donde se violan dichos derechos y contribuir a orientar estos cambios para que se realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿un católico puede hablar o ejercer la política libremente? La respuesta es sí, la libertad es un don que conlleva una gran responsabilidad. Como católicos estamos siempre comprometidos a ejercer nuestra libertad para el bien de todos y no para violar los derechos ajenos. En 1946, Pío XII dijo a un grupo de jóvenes que comenzaban en la política, entre ellos el que luego fue gran estadista italiano, Alcides de Gasperi, el Papa Pío XII les dijo: «Id al Parlamento para servir, no cedáis en cuestiones de principios, tened las puertas abiertas, pues la democracia significa colaborar. No penséis en vuestros intereses particulares, sino en lo de la comunidad. Id al Parlamento con espíritu ágil, capaz de subir escalones si os piden desempeñar puesto de responsabilidad, pero también de bajar con elegancia y humildad, cantando alabanzas al Señor, sin romperos el fémur espiritual, que es una de las fracturas más peligrosas, con mayor razón si se trata de cuestiones referidas a la defensa de la verdad y de la libertad de conciencias». Además, en la visita del Papa Juan Pablo II aquí en los Estados Unidos en 1987 dijo: «Por esta razón, América, tu más profunda identidad y verdadero carácter como nación se revela en la postura que tomes como nación hacia la persona humana. La prueba máxima de tu grandeza está en la forma que trates a cada ser humano, pero especialmente a los más débiles y más indefensos». Como podemos ver, la Iglesia no prohíbe participar en la política, es más, nos anima para llegar a esos lugares donde seamos conscientes que lo que tenemos que buscar es el bien común de todos
y no violar los derechos ajenos. Pero hay una pregunta que vale la pena responderlo y creo que es muy importante. ¿La Iglesia prohíbe participar en determinados partidos políticos? La respuesta es sí, pero veamos, ¿cuáles son esas ideologías o partidos políticos que la Iglesia prohíbe e incluso los ha condenado a través de documentos? Entre las ideologías modernas, la Iglesia justamente las condenó porque son concepciones acerca de la comunidad política que con mayor o menor medida son incompatibles con el bien común político, como ya había mencionado, la dignidad de la persona humana y la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en definitiva, son contrarias al orden natural y cristiano. Entonces ahora vamos a mencionar algunas de estas ideologías que han sido condenados por la Iglesia. En primer lugar, el liberalismo. En el caso del liberalismo, porque tiene una errónea concepción de la libertad, y esto lo explica bien el Papa León XIII en la encíclica Libertas, donde se condena esta ideología. En el caso del socialismo, una pésima concepción de la igualdad, y esto lo explica muy bien el Papa León XIII en la encíclica Quod Apostolici Numeris, donde se condena el socialismo. En el comunismo, en su materialismo histórico dialéctico y su naturaleza intrínsecamente perverso, como lo explica bien el Papa Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris, donde se condena esta ideología. En el fascismo, por su totalitarismo, estatismo y a la violación a la libertad de enseñanza, y esto lo explica muy bien el Papa Pío XI en la encíclica Non abbiamo bisogno, la encíclica que condena esta ideología. Y en el caso del nacionalsocialismo, por su racismo, paganismo, judaísmo racial y incluso anticristianismo. Y esto lo explica muy bien el Papa Pío XI en la encíclica Mit brennender Sorge, la encíclica que condena esta ideología. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que la Iglesia también ha condenado la mal llamada teología de la liberación, que ni es teología ni libera, o también algunos lo llaman teología latinoamericana, que tampoco nació en Latinoamérica, nació en Holanda, en Países Bajos, fue transportado a Latinoamérica. La Iglesia ha condenado esta ideología en dos documentos. Primero, Libertatis Nuncius, Libertatis Conscientia. Estos dos documentos muestran que la mal llamada teología de la liberación está condenado por la Iglesia, ya que sabemos que esta mal llamada teología de la liberación lo que quiere hacer es conciliar el marxismo con el cristianismo, y eso es imposible. Sabemos bien que el marxismo ha sido condenado, ya lo dije ahora, en la encíclica Divini Redemptoris ha sido condenado por el Papa Pío XI. Entonces, como podemos ver, la Iglesia no prohíbe que nosotros participemos en la política. Es más, debemos hacer política. La Iglesia tiene una doctrina social donde nos habla de estos temas. Para profundizar más en estos temas, les voy a recomendar algunos documentos que yo los he leído y me ha servido demasiado. También ustedes lo pueden leer para que se den cuenta de todo esto. Primero, la encíclica Rerum Novarum, Redemptoris Hominis, Pacem in Terras, 40º anno, Mater et Magistra, Populorum Progressio, Divini Redemptoris, Laborem Excelsens, Sollicitudo Rei Socialicis, Evangelium Vitae, Immortale Dei, Libertas Prestantissimum. Sin más que decir, para entender la realeza de Cristo, lean la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, donde nos habla de la realeza de Cristo, e incluso he grabado algunos videos acerca de esta encíclica. En la descripción de este video les voy a dejar el link de esos videos para que los vean, así que no olviden seguirme, compartan este video, dejen su like, si tienen alguna pregunta déjenlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.